Ahora vamos entonces a la escritura de forma inmediata, hermanos. Estamos en Romanos capítulo 6. No se olvide que ayer quedamos hasta el versículo 12 más o menos. Versículo 12 más o menos. Y ahora comenzamos del 13 en adelante. Tome un lápiz, tome un papel y pueda, ¿no es cierto?, ir anotando algunas cosas que le son de utilidad. Aproveche, hermano, porque hacemos todo un esfuerzo de poder investigar algunas partes de las escrituras y es bueno que usted esté atento. Amén. Hermanos, bendiciones, que Dios les bendiga hermosamente. Yo creo que el Señor ha sido bueno con nosotros este día. Él nos ha bendecido de una manera espectacular, especial. Yo veo a mis hijos, veo a mi esposa levantarse cada día, y eso es un regalo de parte del Señor. Es un hermoso regalo de parte del Señor. Amén. Así que bien, vamos entonces. Yo quiero, hermano, hablar un poquito entonces cómo caminar en la libertad que Jesús nos ha dado. Ya Pablo ya va saliendo entonces del principio que estábamos todos bajo condenación y luego, ¿no es cierto?, ya después que estamos todos condenados, si Cristo no está en nuestras vidas, hermanos, no hay salida, no hay solución, y felizmente hemos podido conocer al Señor. Más bien, igual que Pablo, Él nos salió al encuentro y nosotros ahora conocemos al Señor. Y eso ahora tenemos que aprender a vivir, pues. ¿Cómo caminar en la libertad que Jesús nos ha dado? ¿Ya? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí vemos, hermanos, que una persona puede ser liberada oficialmente, pero aún estar encarcelada. Si una persona vive en prisión por años, fíjese ese detalle, y luego que es liberada, por lo regular siguen pensando y actuando como un prisionero. Los hábitos de libertad aún no están arraigados en su vida. Aquí Pablo muestra cómo construir los hábitos de libertad en la vida cristiana. Y de hecho hay un ejemplo que es muy peculiar. Fíjate que en el siglo XIV habían dos hermanos que peleaban por el derecho de gobernar un ducado. En este caso, cada uno quería ser un duque en lo que hoy es Bélgica. Entonces el hermano mayor se llamaba Reinald, pero se le conocía comúnmente como Crassus, un sobrenombre en latín que significa gordo. Él era horriblemente obeso, estamos hablando de una obesidad terrible, y después de una odiosa batalla, el hermano menor de Reinald, Edward, dirigió una revuelta exitosa contra él y asumió el título de duque sobre sus tierras. Pero en lugar de matar a Reinald, ¿no es cierto?, Edward ideó un curioso encarcelamiento. Y esto nos va a dar un ejemplo muy bueno. Se construyó un cuarto dentro del castillo alrededor de Crassus, un cuarto con solo una puerta. La puerta no estaba con llave. Las ventanas no tenían barras, y Edward le prometió a Reinald, que en este caso era el hermano menor, que podría recuperar su tierra y su título en cualquier momento que él quisiera. Todo lo que tenía que hacer era salir del cuarto que lo aprisionaba. El obstáculo de su libertad no estaba en la puerta o en las ventanas, sino estaba en él mismo, en Reinald. Al tener un sobrepeso muy grande, no podía caber por la puerta. Entonces, aun cuando era de tamaño normal la puerta, fíjate, todo lo que Reinald necesitaba hacer era bajar de peso y luego caminar hacia la libertad con todo lo que tenía antes de su derrota. Sin embargo, su hermano menor siguió mandándole una variedad de comidas deliciosas, y el deseo de Reinald de ser libre nunca le ganó a su deseo de comer. Algunos acusarían a Edward de ser cruel con su hermano mayor, pero él simplemente contestaría: mi hermano no es prisionero. Él puede irse cuando lo desee. Pero Reinald se quedó en ese cuarto por 10 años, hasta que Edward murió en batalla. Y fíjate que esto ilustra con precisión la experiencia de muchos cristianos. Jesús les ha dado por siempre libertad.
Y ellos pueden caminar con esa libertad del pecado en cualquier momento que deseen. Pero como siguen cediendo sus apetitos carnales, lo colocan al servicio del pecado, viven una vida miserable de derrota, de desánimo y de encarcelamiento. Hay muchos cristianos que les pasa eso, hermano. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Esta es la primera clave para caminar en la libertad que Cristo Jesús ganó por nosotros. Se nos dice que no presentemos los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado. De hecho, la Nueva Traducción Viviente comunicaba bien la idea. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Mira, cuando habla de tus miembros, son las partes de tu cuerpo. Tus oídos, tus labios, tus ojos, tus manos, tu mente. La idea es muy práctica. Tienes ojos, no los uses para servir al pecado. Tienes oídos, no los uses para servir al pecado. Cuando habla de instrumento, la palabra instrumento puede traducirse a armas también, ¿eh? Entonces las partes de nuestro cuerpo son armas en la batalla por una buena vida. Cuando las partes de nuestro cuerpo son cedidas a la justicia, son armas para el bien. Entonces cuando son cedidas al pecado, son armas para el mal. Entonces, un ejemplo de esto es cómo Dios usó las manos de David. Mira, fíjate el detalle. Él usó las manos de David para destruir a Goliat, para la justicia. Pero después, el pecado usó los ojos del mismo David para la impiedad cuando miró a Betsabé. ¿Te fijas el detalle? Ojo, ese coro que le cantan a los pequeños es muy cierto. Cuidadito las manos, cuidadito con los ojos, los pies, lo que hacemos. Dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios. Y esta es la segunda clave para caminar en la libertad que Jesús ha ganado por nosotros. No es suficiente quitar las armas del servicio del pecado. Luego deben enlistarse para el servicio de la injusticia. Y como en cualquier guerra, el lado con armas superiores generalmente es el que gana. Entonces la idea es la misma a la manera en que los sacerdotes del Antiguo Testamento consagraban sus cuerpos a Dios. La sangre del sacrificio era aplicada en la oreja, era aplicada en el pulgar de la mano y del pie, fíjate, mostrando que esas partes de su cuerpo y todas las demás pertenecían a Dios y debían usarse para su gloria, según Éxodo 29:20. Nos presentamos ante Dios como vivos de entre los muertos. Este tiene como primera idea, hermano, que toda conexión con la vida previa, en este caso el viejo hombre, debe ser eliminada. Esa vida está muerta, no lo olvidemos que ya lo hemos dicho, esa vida está muerta. Y segundo, tiene la idea de obligación, o sea, porque le debemos todo a aquel que nos ha dado una nueva vida. Aquí hay otra frase cuando dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. De hecho, Spurgeon dijo que estas palabras nos dan una prueba, una promesa y un ánimo. Es una prueba para nuestra reivindicación de ser cristianos. ¿El enojo tiene dominio sobre ti? ¿Qué tal la murmuración y las quejas? ¿Te domina el orgullo? ¿La pereza tiene dominio sobre ti? Si el pecado tiene dominio sobre nosotros, y eso tiene que quedar muy claro, si el pecado tiene dominio sobre nosotros, nos debiéramos preguntar seriamente si en verdad estamos convertidos. También es una promesa de victoria. No dice que el pecado no va a estar presente en nosotros, ¿no? Porque eso únicamente va a ser cumplido cuando seamos resucitados en gloria. Pero sí promete que el pecado no tendrá dominio, ojo con eso, no tendrá dominio sobre nosotros. Debido a la gran obra que Jesús hizo en nosotros cuando nacimos de nuevo. Y también es un ánimo para la esperanza y fortaleza en la batalla contra el pecado. Dios no te ha condenado bajo el dominio del pecado, te ha hecho libre en Jesús. Y este es un estímulo para el cristiano batallando contra el pecado.
para el nuevo cristiano y para el residente. Dice la Escritura, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este es el camino, el medio por el cual podemos vivir en esta libertad. Y esto nunca sucederá en una vida cristiana con orientación legalista. El mundo legalista es tremendo, hermano, cuando nunca está conforme con ciertas cosas, que hay que cumplir esto, que hay que cumplir lo otro, que hay que... es impresionante el mundo del legalista, hermano. O el otro podríamos decir el mundo legalista y de desempeño. La verdad es que siempre vamos a fracasar en eso, siempre vamos a fallar. Ya, así que Dios nos ayude, porque necesitamos aprender a vivir bajo la gracia más que bajo la ley. La ley definió claramente el estándar de Dios y nos muestra dónde quedamos cortos, pero no puede dar la libertad del pecado que la gracia provee. Recuerda que la gracia reine por la justicia. La gracia, no la ley, provee la libertad y el poder para vivir fuera del pecado. Y esto muestra nuevamente que una vida vivida verdaderamente bajo la gracia será una vida justa. La gracia jamás es una licencia para pecar. Jamás es una licencia para pecar. El tratar de estar bajo la gracia como una excusa para pecar es una señal que uno no está realmente bajo la gracia. O sea, como dije hace poquito, hay que pensarlo seriamente si nos hemos convertido o no. Dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es otra manera de describir el cambio radical en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Para la persona judía de los días de Pablo, el vivir una vida bajo la ley era todo. La ley era el camino hacia la aprobación de Dios y la vida eterna. Ahora, Pablo muestra que a la luz del nuevo pacto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿ya? Y su obra en nuestras vidas lo ha cambiado todo. Ya no somos los mismos, fíjate, mira, observa tu vida y mira cómo ha ido el cambio produciéndose en cada uno de nosotros. Pablo ha contestado su pregunta de Romanos capítulo 6, versículo 1, al principio cuando ayer lo vimos. ¿Por qué no continuamos en el pecado habitual para que la gracia sobreabunde? ¿Te acuerdas? Porque cuando somos salvos, nuestros pecados son perdonados y la gracia de Dios se ha extendido hacia nosotros, somos cambiados radicalmente. El viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre vive. Entonces, a la luz de estos cambios extraordinarios, es absolutamente incompatible que una nueva creación en Jesús se sienta a gusto con su pecado habitual. Entonces, un estado de pecado solo puede ser temporal para el cristiano. Como Spurgeon lo ha dicho, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Por eso que es muy importante, hermanos, cuando la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos. A mí me gusta mucho hablar del fruto. Cuando veas a un creyente, mira y observa sus frutos. Es una clara evidencia que se convirtió. Pero si no es así, entonces hay que pensarlo bien, ¿ya? Entonces Juan declara la misma idea de otra manera. Todo aquel que permanece en él no peca, dice. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces todo aquel que es nacido de Dios, mira, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Te fijas el detalle? Entonces puede que los cambios no lleguen todos al mismo tiempo, está claro eso, y puede que no lleguen a cada área de la vida al mismo tiempo, pero los cambios llegarán y serán reales e irán incrementándose conforme pasa el tiempo. No sé si te has dado cuenta que con los años has ido mejorando. Entonces vemos, hermanos, que bajo la gracia, esta frase, Dios nos hace seguros para la gracia al cambiarnos mientras recibimos su gracia. ¿Te fijas? En la gracia nosotros vamos siendo cambiados. Él nos libera
y nos equipa para vivir justamente delante de Él, ya que hemos muerto al pecado. Es impensable, hermanos, continuar nuestra antigua práctica del pecado. Es como decir, una vez que la oruga se ha convertido en una mariposa, la mariposa no tiene ningún negocio, no tiene ninguna placer en arrastrarse sobre los árboles y las hojas como una oruga nuevamente, como un gusano nuevamente. No puede ser. Si Dios ya la convirtió en una mariposa que vuela. Entonces Dios ha cambiado tanto tu naturaleza por su gracia, que cuando pecas serás como un pez en tierra seca. Estarás fuera de tu elemento y desearás volver al estado correcto otra vez. No puedes pecar, pues amas al Señor. Entonces el pecador puede beber el pecado de la manera que el buey bebe el agua, pero para ti será como la salmuera del mar, para el creyente. Claro, nos sentimos mal y queda un mal gusto. Entonces, ¿podrás ser tan necio como para probar los placeres del mundo? Ya, pero no serán placeres para ti. Entonces vamos a ver también el versículo 15. Una nueva pregunta es hecha. ¿Pecaremos? Y aquí dice ocasionalmente, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí el versículo dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esta frase, hermanos, Pablo nos ha convencido de que una vida de pecado habitual no es compatible, ¿cierto?, con alguien cuya vida es transformada por gracia. Pero ¿qué es de un pecado ocasional? Aquí en esta frase ya hablamos de un pecado ocasional. Si estamos bajo la gracia, no la ley, ¿debemos estar tan preocupados por un pequeño pecado que se haga aquí o allá? Mira, fíjate que esta palabra, pecaremos, de nuevo, ya es importante mencionarlo. Indica incursionar en el pecado. O sea, no se refiere al pecado habitual continuo descrito en la pregunta de Romanos capítulo 6, en el primer versículo que leímos ayer. El verbo en el versículo 1, ¿cierto?, el cual habla de una acción habitual continua, ¿ya? El verbo en el versículo 15 se refiere a un solo acto. O sea, en esta palabra, cuando dice pecaremos, se refiere a ese pecado que de repente aparece así, ocasionalmente. El del versículo 1 se refiere a la práctica habitual. No sé si me entienden. Y los versículos 16 al 17 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces aquí vamos a observar estos versículos. Sea lo que sea que te presentes a obedecer, te conviertes en su esclavo. Por ejemplo, si yo obedezco mi apetito constantemente, soy un esclavo de él. Así que tenemos la decisión en nuestra esclavitud: del pecado para muerte y de la obediencia para justicia. Entonces, de una manera u otra, serviremos a alguien. La opción de vivir nuestra vida sin servir ni al pecado, ya, ni a la obediencia, no está abierta para nosotros, ¿eh? O es lo uno o lo otro, o servimos al pecado o servimos a la obediencia. ¿Sí? No hay en términos medios. Dice también otra frase, dice: aunque erais esclavos del pecado. Pablo lo pone en el tiempo pasado porque hemos sido hechos libres de nuestra esclavitud al pecado. Él también dice que hemos sido hechos libres por fe, el cual él describe como que habéis obedecido de corazón. Entonces, la fe es puesta en la palabra de Dios, ya, el cual él describe como aquella forma de doctrina, dice, considerándolo todo. Y el punto es claro: tú pusiste tu fe en Dios y en su palabra, y ahora eres libre. Ahora vive cada día de acuerdo con esa libertad. Claro, si somos libres, vive de acuerdo con esa libertad. Como se vio anteriormente en Romanos 6, podemos ser legalmente libres y aún así elegir vivir como prisionero. Esa es la pregunta. ¿Estás viviendo como prisionero?
te está, digamos, derrotando la falta de fe, la ansiedad, eso que a veces nos consume. Entonces, hermanos, dice obedecido de corazón. Esa palabra dice es una descripción maravillosa de la fe. Hemos obedecido de corazón. Muestra que la fe viene del corazón, no solamente de la mente. Muestra que la fe resulta en obediencia, porque si realmente creemos en algo, actuaremos de acuerdo con esa creencia. Entonces, la frase aquí, aquella forma de doctrina, es parte de una hermosa imagen. La palabra forma describe un molde. Fíjate que esta palabra es muy interesante. Esta palabra forma describe un molde utilizado para darle forma al metal fundido. La idea es que Dios quiere moldearnos y primero nos derrite por la obra del Espíritu Santo y por la obra de la palabra de Dios. Y luego nos vierte en su molde de la verdad, que Él es la verdad. ¿Ya? En este caso, aquella forma de doctrina, en el fondo está diciendo, y nos forma a su imagen. Aquí un escritor, Adam Clarke, habla también de esto, de la forma de doctrina. Dice, aquí el cristianismo es presentado bajo la noción de un molde, en el cual ellos son entregados y del cual tomaron la impresión de su excelencia. Entonces la figura de este molde es la imagen de Dios, justicia y verdadera santidad, las cuales fueron estampadas en sus almas al creer en el Evangelio y al recibir el Espíritu Santo. Entonces las palabras se refieren a la fundición de metal, que cuando está en un estado líquido se vierte en el molde para que pueda recibir la impresión que está hundida o cortada en el molde. Se hunde o es cortada en el molde. Por lo tanto, las palabras pueden traducirse literalmente en aquel molde de doctrina en la cual fuisteis entregados. O sea, ellos fueron fundidos bajo la predicación de la palabra y luego fueron capaces de recibir la estampa de su pureza. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso, hermanos, que estamos siendo formados, moldeados a su imagen. Entonces, el versículo 18 nos habla, hermanos, ¿por qué no entonces hemos de pecar ocasionalmente? Porque el pecado no es nuestro amo y ya no le servimos. Dice la Biblia así, y libertados del pecado vinisteis a ser esclavos de la justicia. Entonces, ¿qué significa ser hechos libres del pecado y ser hechos siervos de la justicia? Significa que el pecado ya no es tu jefe, ya no es tu amo. Ahora la justicia es tu jefe. Así que sirve a la justicia en lugar que al pecado. No está correcto tratar de complacer a tu antiguo jefe cuando cambias de trabajo. Esta palabra siervo de la justicia, ¿qué significa ser un siervo? Un siervo era más que un empleado. De hecho, el erudito griego Kenneth Wedge definió la antigua palabra griega para siervos aquí con estos términos. Dice que es uno que nace en la condición de esclavitud, uno cuya voluntad es ocultada por la voluntad de otro, uno que está atado al amo con lazos que solamente la muerte pueden romper. ¿Ya? Uno que sirve a su amo sin la preocupación de su propio interés. Entonces, lo siguiente fue una vez cierto en cuanto a nuestra esclavitud del pecado. Mire, nacimos como esclavos al pecado, claro, así fue. Nuestra voluntad fue conquistada y hecha cautiva por la voluntad del pecado dentro de nosotros. Eso sucedió. Nuestra esclavitud al pecado era tan fuerte, ya, que nos libraríamos de alguna forma, digo yo, solo con la muerte. Y eso. Entonces, muriendo espiritualmente con Jesús en la cruz, podía romperse esa esclavitud. De hecho, eso ocurrió con nosotros. ¿Cómo se rompió esa esclavitud? Cuando aceptamos a Cristo y nos identificamos con Él en esa cruz. Entonces estábamos tan esclavizados al pecado
que le servimos sin preocuparnos por nuestros propios intereses, e incluso cuando el pecado nos destruía. ¿Te acuerdas? La vieja vida que llevábamos. Ahora, lo siguiente es cierto en cuanto a nuestra servidumbre a la justicia. Hemos nacido de nuevo. Ahora somos siervos de la justicia. ¿Ya? Nuestra voluntad es ahora superada por la voluntad de Dios. Es su voluntad la que nos importa, no la nuestra. Estamos atados a Jesús con lazos que solo la muerte puede romper. Pero como Él ha triunfado sobre la muerte y nos ha dado vida eterna, esos lazos jamás serán rotos. Entonces ahora voluntariamente servimos a Jesús sin preocuparnos por nuestros propios intereses, que a todo esto son intereses muy egoístas. Entonces esta frase, libertados del pecado, esto significa que nunca más tenemos que pecar, nunca más debiéramos tener que pecar, aunque el pecado es inevitable, hasta que nuestra carne sea resucitada en gloria. Usted sabe que eso nunca va a desaparecer totalmente, ¿no? Y no es debido a que Dios haya diseñado un sistema por el cual debemos pecar, no. La perfección sin pecado en este cuerpo es una ilusión. El apóstol Juan lo hizo claro en 1 de Juan 1:8. Dice, mire, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sabemos que el poder de Jesús, en este caso que en el poder de Jesús cada uno puede resistir la siguiente tentación. Y eso es lo que Jesús quiere que tengamos en mente. Entonces, debido a la fragilidad del hombre, el cristiano, a intervalos poco frecuentes, cede ante la naturaleza impía y el pecado. Pero el punto es que Dios le ha constituido de tal manera que Él no necesita hacerlo. O sea, no necesitamos hacer aquello. Y de hecho es una burla decirle a un esclavo, no te comportes como un esclavo. Pero puedes decirle eso a alguien que está en libertad. Cristo Jesús nos dice que ya no nos comportemos como si fuéramos esclavos del pecado. Hemos sido liberados, hermanos. Ahora debemos pensar y vivir como personas en libertad. Entonces, para llegar ya a los últimos versículos, 19 al 23, dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el apóstol Pablo se disculpa por usar la esclavitud como una ilustración, porque era degradante, y especialmente porque muchos de los lectores romanos eran esclavos. Sin embargo, sabía que esta era una ilustración precisa y significativa. Cuando dice presentéis vuestros miembros, así ahora, Pablo repite el punto que hizo anteriormente. Primero, presenten vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto significa que no nos presentamos para trabajar con nuestro antiguo jefe. ¿Te puedes imaginar un nuevo trabajo y el primer día en el nuevo trabajo te sales del trabajo a la hora de almuerzo y vas a ver a tu antiguo jefe, a tu antiguo trabajo y le preguntas a tu ex jefe lo que quieres que hagas? Simplemente nada que ver, no corresponde, no está bien. Entonces, dice la inmundicia y la iniquidad. Pablo describe un principio arraigado en la naturaleza humana. La inmundicia conduce a más iniquidad. La justicia conduce ¿a dónde? A la santificación. ¿Qué es más justicia? Obviamente. Entonces, esto describe el poder dinámico de nuestros hábitos. Entonces, imagínate a 4 árboles en una hilera. El primero con 1 año de crecimiento, el segundo con 5 años, el tercero con 10 años y el último tiene 15 años, un árbol de 15 años.
¿cuál árbol va a ser más difícil de desarraigar? Obviamente, cuanto más tiempo estemos arraigados en un comportamiento, más difícil será desarraigarlo. O sea, un principio que funciona para el bien como para el mal. Así que, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, el punto de Pablo es casi humorístico. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos completamente libres, pero libres acerca de la justicia. Entonces, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas? Para caminar en victoria sobre el pecado debemos pensar correctamente sobre el fruto del pecado, porque el fin de ella es muerte. Entonces el producto final del pecado es la muerte, no es diversión. Mucha gente dice, no, hay que pasarlo bien, qué sé yo. No, no es diversión, hay muerte detrás de todo eso. Pero el producto final de la justicia, ¿qué es lo que es? Vida eterna. Entonces, en un momento de tentación, estas verdades pueden verse irreales. Así que debemos confiar en la palabra de Dios. Cuando somos tentados, la fe nos recuerda del fruto amargo del pecado cuando nuestros sentimientos se hayan olvidado de ese fruto amargo. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces cuando trabajas para el pecado, ¿tu paga cuál es? Volvemos a repetir, la muerte, ¿cierto? Pero cuando servimos a Dios, no recibimos paga. Pero Él nos da gratuitamente el mejor paquete de beneficios que se pueda uno imaginar. Entonces, esto de la paga del pecado, cada pecador se gana esto a través de un servicio prolongado, doloroso y difícil. Y es complicado pensar qué dolores soportan los hombres para llegar al infierno. O sea, viven aquí en la tierra pecando y sufriendo muchas cosas y más encima después para terminar ¿dónde? En un infierno. Temprano y tarde laboran en el pecado y no estará la justicia divina en su deuda si no les pagara sus salarios pendientes. Entonces, para terminar contestando su pregunta en Romanos 6:15, Pablo lo ha dejado muy claro. Como creyentes tenemos un cambio de propietario. El cristiano debe luchar incluso contra el pecado ocasional, porque debemos de trabajar para y bajo nuestro amo. No es apropiado para nosotros trabajar para nuestro ex amo. Así que gracias al Señor por esta palabra. Hemos terminado el capítulo 6 de Romanos, muy hermoso, muy especial, porque ya no somos. Identifiquémonos con nuestro nuevo amo. Ya no hay nada que hacer con el amo anterior. Recuerde que todo pecado es muy complicado, siempre trae consecuencias, así que apartémonos de aquello. Apartémonos como sea, hermanos, de aquello. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos, que podamos tener esa bendición de este día. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Nos ayudas, nos aclaras la película, por así decir una frase, ¿no? Nos aclaras, nos bendices. El hecho de aprender que la naturaleza pecaminosa ya ha sido crucificada. Y ahora vivimos bajo el señorío de tu Espíritu Santo, en una nueva naturaleza que tú has incrustado en nosotros. Señor, gracias por ese vestido de justicia que has colocado sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Te pedimos bendición y oramos para cada uno de mis hermanos que puedan ser usados para tu gloria, Señor.